Siempre me despierto antes de que el sol despunte sobre los cipreses. A mis 77 años, mi cuerpo ya no pide permiso, simplemente sabe cuándo es hora de levantarse. Camino descalza hacia la cocina, el suelo de loseta fría bajo mis pies y alcanzo la tetera. El mar frente a mi ventana está sereno y gris, con esa quietud que solo las mañanas en la costa conocen. Esta casa que construimos, Arturo y yo, hace 4 décadas, cruje en los mismos rincones de siempre. Esos crujidos me caen bien. Me hacen sentir que no estoy sola. Los huevos hierven justo cuando la luz comienza a cambiar. Llevo mi charola a la mesa del desayuno, una taza de té fuerte, una rebanada de pan con mantequilla, un huevo cocido al punto. Desde aquí, la vista enmarca la caleta perfectamente, y en días despejados se ven los barcos pesqueros iniciar sus rutas. Arturo solía ponerles nombres como si fueran parte de la familia. Ya no recuerdo esos nombres, pero sí el eco de su voz al decirlos. Estaba dando el primer mordisco cuando escuché el motor. Reconocí el rugido antes de ver el auto. Mi hijo, Javier, siempre manejaba como si el camino de entrada fuera una pista de carreras, pero luego frenaba de golpe como si quisiera alargar el momento antes de bajarse. A través de la cortina de encaje vi la camioneta, negra brillante de esas que gritan dinero, y a su lado un destello de tacones color arena. Lucía. Los recibí en la puerta todavía con la bata puesta. «Buenos días, mamá», dijo Javier acercándose apenas para rozar mi mejilla. Sus ojos se escondían tras lentes oscuros. Estábamos por aquí cerca. A las 8:30 Lucía sonrió. Una sonrisa de esas que se ensayan frente al espejo no para compartir con los demás. Pensamos que ya estarías despierta. Trajimos unos pastelitos. Me hice a un lado y los dejé entrar. La cocina se sintió más chiquita con ellos adentro. Javier tomó su lugar de siempre, espalda recta, brazos cruzados como quien se prepara para cerrar un trato. Lucía dejó la caja de pastelitos en la encimera con un cuidado exagerado como si fuera un tesoro. «Hemos estado pensando», dijo Javier, y mi corazón dio un vuelco antes de que terminara. «En tu bienestar. En tu seguridad, más bien». «Estoy segura», respondí. «Más segura que muchos». Pero las escaleras intervino. «Lucía, el hielo del invierno. Tu rodilla, ¿te acuerdas?» No dije nada. «Visitamos un lugar», continuó Javier como si ya estuviera todo decidido. «Villa Serena. Es bonito, muy moderno. Tendrías tu propio departamento personal completo actividades. Y un salón para visitas», añadió Lucía como si yo fuera a ser una extraña en mi propia vida. «No me voy a mudar», dije, manteniendo la voz firme. «Esta casa es mía». Javier asintió despacio como si esperara mi resistencia. «Lo entiendo, pero no se trata solo de la casa. Se trata de lo que es mejor para ti, a largo plazo». Miré más allá de él hacia el mar. La marea estaba subiendo. «Hablamos con unas personas», dijo Lucía, «sobre la propiedad. Solo por si acaso. Vale un buen billete ahora, ¿sabes?» Mi pan se había enfriado, el té también, pero lo bebí de todos modos. Javier se inclinó un poco bajando la voz. «Solo piénsalo, mamá. Queremos ayudarte». Me levanté y recogí los platos uno por uno con manos firmes que escondían el temblor en mi pecho. «Ya lo he pensado». Y mientras guardaban sus pastelitos sin tocar y su preocupación fingida, supe que esto no era el fin de la plática. Era apenas el primer paso. Mateo llegó antes del almuerzo con una bolsa de mandado en una mano y una lata de té negro en la otra. Nunca le gustaba presentarse con las manos vacías. Después de tantos años aún tocaba la puerta antes de entrar, aunque tenía su propia llave. Nos sentamos en el solario mientras la tetera se calentaba. Le conté de la visita, la sonrisa rígida de Javier, las insinuaciones suaves de Lucía, la mención de agentes inmobiliarios, como si mi casa ya estuviera en venta en un mercado invisible. Mateo no interrumpió. Escuchó como siempre con todo el rostro, no solo con los oídos.
Cuando terminé soltó un suspiro lento y puso su taza con cuidado. No solo te están presionando, dijo en voz baja. Están tramando algo. Lo sé, respondí. Solo no sé qué. Quieren moverse rápido, continuó. Eso huele a que ya tienen papeles en marcha. Si no te convencen, podrían intentar pasarte por encima. No necesitaba explicar más. Mateo había trabajado en la agencia federal por más de 20 años. Había visto casos así. Familias declarando a sus mayores incapaces para quedarse con sus bienes. Lo había leído en el periódico. Nunca pensé que sería una de esas historias. Déjalos que te crean débil, dijo. Pero llámame en cuanto algo no te huela bien. 3 días después, Javier volvió. Trajo a alguien con él, un hombre de unos 50 con el cabello ralo y un leve olor a gel antibacterial. Se presentó como el doctor Benjamín Salazar, especialista en bienestar geriátrico. La frase sonaba como sacada de un guión. Pasaba por aquí, dijo entrando a la sala como si fuera de la casa. Tu hijo me pidió que te echara un ojo. Nada formal, solo una charlita. Les ofrecí té como siempre. No me senté en mi silla de siempre. Los dejé elegir primero. El doctor Salazar tenía un cuaderno, pero no lo abrió de una. Sonreía mucho como si estuviera en un programa de televisión. Las preguntas comenzaron suaves. ¿Cómo es un día normal para ti? Respondí sin complicaciones. Desayuno, caminatas, lectura, llamadas con mi nieto. ¿Cada cuánto olvidas cosas?, preguntó con delicadeza. No más que cualquiera, dije. ¿Alguna vez dejaste la estufa prendida?, insistió. Ladeé la cabeza. Vivo sola. Si lo hubiera hecho, ya no estaría aquí. Javier soltó una risa forzada como si estuviera nervioso. El doctor Salazar garabateó algo. Luego vinieron las preguntas más directas, la fecha actual, el nombre del presidente donde guardó mis medicinas. Respondí todo con claridad, con calma, con la seguridad de una mujer que ha manejado su vida sin ayuda por décadas. Cuando cerró su cuaderno, el doctor Salazar me agradeció por la plática. No dijo nada definitivo, pero lo sentí en el aire. Esto no era por mi salud, era por armar un caso. Javier me besó la mejilla al salir y me dijo que no me preocupara. Le sonreí. La puerta se cerró con un clic y me serví otra taza de té. Lo tomé despacio, escuchando el tic-tac del reloj en la repisa, sabiendo que regresarían. No avisaron esta vez. Primero oí las llantas. Otra vez Javier. El portazo de 2 puertas. El taconeo conocido de Lucía en el sendero. Estaba en la cocina doblando trapos cuando sonó el timbre. Abrí con las manos todavía húmedas. Javier entró como si la casa le perteneciera. Lucía lo siguió con una carpeta de cuero fina y una sonrisa demasiado melosa. Espero que sea buen momento, dijo, sabiendo que no lo era. No pidieron sentarse. Tomaron sus lugares en el sofá de la sala como si lo hubieran practicado. Quise hacer esto más sencillo para ti, empezó Javier, así que trajimos todo. Abrió la carpeta y extendió los papeles en la mesa de centro, un montón de documentos con pestañas de colores. Algunos tenían membretes, otros firmas selladas. Todo lucía oficial. Frío. Final. Poder notarial, dijo señalando, y tutela temporal solo por seguridad. Este es el traspaso de la escritura, pero no lo procesaremos a menos que sea necesario. Todo está en orden. Miré los papeles. Tutela, no he aceptado nada. No hace falta, respondió con voz firme, ahora. El doctor Salazar ya firmó. Te evaluó el mes pasado, ¿recuerdas? Ese hombre en mi sala fue hace 3 días. Javier ni parpadeó. No, eso fue una revisión. Nunca me lo dijiste, dije, mi voz baja pero firme. No quería preocuparte, respondió como si traicionar fuera un favor. Es solo una precaución, para que si algo pasa, las decisiones se tomen rápido. Por tu bien. Lucía se inclinó y acercó la pluma hacia mí. Es puro trámite, Clara. Nada cambia a menos que sea necesario. Tomé la pluma pero no la destapé. ¿Qué pasa si no firmo?, pregunté.
Hubo un silencio tenso antes de que Javier hablara de nuevo. Su tono cambió. Tendremos que seguir sin tu cooperación, dijo. Hay opciones, pero podría incluir una orden judicial y una clínica. Solo hasta que se revise todo. Lo dijo como si fuera algo de todos los días. Como si mandar a tu madre a una institución fuera solo un trámite más. Me recosté mirando sus rostros. Busqué un rastro de duda de humanidad. No había nada más que un plan compartido. Mi resistencia era solo un estorbo. Asentí. Firmé. Cada página una tras otra. Mi mano no tembló. Mi rostro no cambió. Puse mis iniciales en las esquinas, escribí mi nombre bajo las palabras incapaz de autogestión y sonreí al devolver la pluma. Me agradecieron. Esa noche, después de apagar la luz del porche y cuando el silencio llenó la casa, llamé a Mateo. Mi voz se quebró a mitad de la frase. Necesito ayuda, dije. Están vendiendo mi vida. Mateo no pidió permiso. Escuchó, asintió una vez y dijo, yo me encargo. Para cuando salió el sol, ya había hecho 3 llamadas, una a un amigo en la junta médica, otra a una excompañera de la agencia federal y otra a un abogado en Morelia que le debía un favor. No me dio detalles. No hacía falta. Pero lo vi moverse con determinación, revisando papeles, con la calma de alguien que sabe cómo poner un límite y defenderlo. Para el almuerzo confirmó lo que yo sospechaba. El doctor Benjamín Salazar estaba bajo investigación silenciosa. 2 quejas se habían presentado en el último año, ambas de personas mayores, cuyas tutelas cambiaron de manos en circunstancias dudosas. Nada era público aún, pero un empujoncito, dijo Mateo, aceleraría todo. Sirvió café en el termo que trajo y guardó los papeles que firmé en un sobre manila. Tú quédate tranquila, dijo, dando un golpecito en la mesa. Esto no se queda así. Pasaron 2 días sin noticias de Javier, pero sabía que era temporal. Los de su tipo no se detienen a menos que estén esperando que los trámites avancen. Y claro, al tercer día una camioneta blanca llegó al mediodía. Lucía bajó primero celular en una mano, muestras de tela en la otra. Javier la siguió con un portapapeles, caminando alrededor de la casa como si ya estuviera planeando la venta. No tocaron. Ahora tenían llaves. Me quedé en el porche. No hablé. No me metí. Solo me senté en mi silla con mi té, dejando que el viento jugara con la esquina del periódico que no leía. Desde ahí escuché sus risas. Algo sobre las cortinas que parecían sacadas de un velorio antiguo. Lucía quería tonos más claros, tal vez un gris perla. Javier creía que la cocina necesitaba una remodelación total, pero que con encimeras de cuarzo el precio de venta subiría. Mencionaron a un agente inmobiliario por su nombre. Dijeron remodelar como si la casa ya fuera suya. Ni una sola vez me miraron. Adentro, sabía que estaban midiendo cuartos, haciendo listas mentales. Los imaginé tocando la repisa que Arturo construyó con sus manos. Los imaginé pasando los dedos por el marco de madera que pulí cada primavera. Los imaginé decidiendo qué partes de mí valían la pena y cuáles se irían. Pero me quedé quieta. Entre más me ignoraban, más dejaban al descubierto. Cada plan, cada cálculo hablado en voz alta como si yo ya estuviera fuera del camino. Mateo me escribió esa noche. La Junta había abierto una queja formal. Una investigación federal estaba en marcha. Una operación encubierta se estaba organizando. El tiempo era corto, pero la ley dijo. Mateo aún estaba de nuestro lado, y para el sábado sabía exactamente quién estaría en mi puerta. Llegaron poco después de las 8. Escuché el portazo de la camioneta seguido de la voz de Lucía, ligera, distraída, hablando a medias sobre azulejos para la cocina. No esperaban nada distinto. Javier me había escrito la noche anterior. Pasaremos por la mañana, solo a tomar unas medidas. No preguntó si estaría en casa. No le importaba. Me quedé en el pasillo mientras abrían la puerta con la llave que no merecían. Pero hoy no eran los primeros en la casa. La agente Valeria Rivas ya estaba en la sala vestida de civil,
pero con una placa en el cinturón. 2 investigadores de la Junta Médica esperaban cerca de la mesa del comedor junto con un representante de la Agencia Estatal de Protección a Adultos Mayores. La tensión en el aire era silenciosa, pero palpable como una casa conteniendo el aliento. Javier entró primero frunciendo el ceño al ver rostros desconocidos. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con tono seco ya molesto. La agente Rivas se giró. Javier Mendoza, sí. Soy la agente Rivas del Grupo de Trabajo contra el Fraude a Adultos Mayores. Estamos investigando al doctor Benjamín Salazar y los recientes documentos sobre la capacidad y el patrimonio de su madre. Lucía entró detrás aún con su bolsa llena de muestras de tela. Se quedó tiesa a medio paso. Javier me miró parada junto a las escaleras. ¿Qué es esto? No respondí. La agente Rivas levantó una carpeta. El doctor Salazar firmó una declaración completa. Confesó haber falsificado registros médicos a cambio de una compensación. Tenemos registro de una transferencia de tu cuenta a la suya por $50,000. También dijo que no fue la primera vez que lo contactaste. La boca de Javier se abrió, luego se cerró. Miró a Lucía, pero ella ya había retrocedido hacia la puerta, el color esfumándose de su cara. Lucía dijo con voz cortante. Ella negó con la cabeza lentamente. Dijiste que era legal. Dijiste que solo era trámite. El representante de la Junta Médica habló después. Presentaste una tutela con evidencia médica falsa, señor Mendoza. Eso es fraude y perjurio. Cualquier transacción bajo esa tutela está bajo revisión. Esperen, dijo Javier alzando la voz. No entienden, ella no está bien. Olvida cosas, ha estado inestable. La agente Rivas se giró hacia mí. Señora Torres, ¿puedo hacerle unas preguntas? Di un paso adelante. Claro. Me preguntó la fecha, el nombre del presidente, mi dirección, que desayuné. Respondí todo con calma, con claridad, mientras Javier hervía detrás de ella. Luego me preguntó cómo llegué a firmar los papeles de tutela. Se los conté, palabra por palabra, sin adornos, sin enojo, solo la verdad. Lucía se sentó de golpe, su bolsa cayendo al suelo. Dios mío, susurró. Javier dio un paso adelante. Solo intentan hacerme quedar mal, no dije sosteniendo su mirada. Eso lo hiciste tú solo. Pasé junto a él, junto a los agentes, y me planté en el centro de la sala. Esta sigue siendo mi casa. La reunión fue 3 días después en una sala pequeña de la oficina municipal. Mateo estaba a mi lado sereno y compuesto mientras la fiscal auxiliar revisaba el expediente. Fue cortés, precisa y sin emociones al enumerar los cargos: fraude, falsificación, abuso a adultos mayores. Si se llevaba al extremo, Javier podía enfrentar hasta 10 años. Lucía ya había aceptado cooperar. Dio una declaración completa en menos de 24 horas tras la operación. Según la fiscal, se quebró en cuanto le mostraron la confesión del doctor Salazar. No negó lo que sabía, pero insistió en que no entendió hasta dónde había llegado Javier. Me preguntaron si quería seguir con la acusación. Mateo no habló por mí. Solo puso una mano cerca de la mía en la mesa y esperó. Pensé en el porche, las cortinas, la pluma fría en mi mano al firmar los papeles. Pensé en mi hijo mintiéndome a la cara, luego pidiendo perdón antes de que la verdad terminara de caer. No presentaré cargos, dije, pero tengo condiciones. Alzaron la mirada. 1, la casa es mía. Cualquier reclamo que Javier haya hecho se retira. 2, él entra en terapia. No una vez, continuamente. Que entienda por qué hizo esto. La fiscal asintió tomando nota. 3, Lucía trabaja. No me importa dónde, pero contribuye. Si se queda con él no puede seguir escondiéndose detrás. Y 4, preguntó la fiscal. Que ambos cooperen, completamente. Con los investigadores, con la Junta, con quien sea que pregunte, sin verdades a medias, sin dar marcha atrás. Mateo se recostó ligeramente. No necesitaba decirlo. Vi la aprobación silenciosa en sus ojos. La fiscal tamborileó con su pluma.
Son razonables. Si el señor Mendoza acepta, redactaremos los términos. Aceptará, dije. Quiere un futuro. Esa noche recibí un mensaje de Javier. Sin disculpas. Solo una palabra: aceptado. Lo borré sin responder y volví a la sala donde Mateo esperaba con 2 tazas de té y una carpeta del abogado que manejaba la reversión de los documentos. Me senté a su lado y por primera vez en semanas la casa volvió a sentirse mía. Nos sentamos a la mesa como antes. Platos callados, tenedores educados. Lucía trajo una ensalada. Javier trajo una botella de vino, aunque apenas la tocó. Era la primera vez que estábamos todos juntos desde que terminó la investigación. El aire aún cargaba algo no dicho, tal vez vergüenza, tal vez incertidumbre, pero ya no era una batalla. Mateo estaba a mi lado. No dijo mucho durante la cena, solo ofreció cortar el pollo. Pasó la sal cuando se lo pidieron. Javier lo miraba de reojo, con una expresión que no descifraba, como si intentara ubicarlo en una historia que nadie le había contado. Cuando los platos estuvieron recogidos y el café servido, respiré hondo. Quiero contarles algo, dije, dejando mi taza con suavidad. Mateo va a vivir aquí. Lucía parpadeó. Javier se quedó inmóvil a medio movimiento, luego bajó lentamente su cuchara. Pensé que solo estaba de visita, dijo Javier con cuidado. Ha estado visitando por más de 20 años, respondí. Fue más que un amigo incluso cuando tu padre estaba vivo. Javier no habló. Su rostro no se endureció, pero tampoco se suavizó. Nunca te lo dije porque nunca preguntaste. Añadí. Nunca quisiste saber mucho de mi vida, solo lo que necesitabas de ella. El silencio se alargó más de lo que esperaba. Luego Javier miró a Mateo y dio un pequeño asentimiento. No era aceptación. No era rechazo. Solo algo entre reconocimiento y resignación. Voy a intentarlo, dijo. Supongo que tengo mucho a lo que acostumbrarme. No eres el único, respondí en voz baja. Lucía extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de él. Me sorprendió lo firme que parecía. Después de que se fueron Mateo y yo, nos quedamos en el porche. La brisa del mar había cambiado, trayendo el aroma de ciprés y sal. No preguntó cómo me sentía. No necesitaba hacerlo. Nos quedamos en silencio, ese silencio que solo llega cuando lo peor ha pasado y la sanación comienza. Primero planté las rosas. Tierra fresca, raíces nuevas. Las puse a lo largo de la cerca, donde las viejas se habían marchitado hace años, justo bajo la ventana de la cocina. Había querido cambiarlas desde hace tiempo, pero la vida siempre encontraba la manera de posponerlo. Esta vez no esperé. La orden judicial llegó en un sobre blanco sencillo. Unas pocas frases que deshacían lo que nunca debió permitirse: tutela cancelada, hallazgos médicos anulados. La escritura de la casa nunca cambió de manos oficialmente. La tinta con la que intentaron atraparme nunca tuvo validez. Lucía me escribió esa tarde. Había comenzado a trabajar en una oficina de seguros local, un puesto básico pero estable. Es humilde, escribió, pero lo necesitaba. Le creí. Javier también escribía una vez por semana ahora. Actualizaciones de la terapia. Frases cortas, torpes, que no buscaban reparar lo sucedido, pero al menos lo reconocían. Era algo. Las cosas pequeñas toman tiempo. Mateo sacó las sillas del porche justo antes del atardecer. Nos sentamos en la calma viendo el cielo teñirse de índigo. La casa estaba en paz. No vacía, no esperando, solo en calma. Nadie venía a quitarme nada. No había voces diciéndome dónde pertenecía o quién debía ser. No necesitaba que me salvaran. Nunca lo necesité. Solo necesitaba espacio para respirar y alguien que me viera sin intentar manejarme. Mateo tomó mi mano y lo dejé. La luz del porche se encendió y ninguno de los dos se movió para apagarla.